Latinísimo, nuestra TV online, presenta. Muchas gracias. Aquí estamos con usted a través de las diferentes plataformas digitales de Latinísimo TV, Instagram, Facebook, Twitter, también a través de YouTube. Estamos como Latinísimo TV y también a través de nuestra página web como latinísimo.tv. Jimmy Alvarado, a nombre de todo el equipo que hace posible que usted se informe, infinitas gracias. Damos inicio con esta primera entrega informativa de Info Latina. Y en Francia, precisamente, hay polémica por el uso de la mascarilla, si se debe usar desde ya o se debe dejar para después del confinamiento. Este es el reporte que nos brinda France 24 en español. Este fin de semana, el gobierno francés advirtió a los ciudadanos que a partir del 11 de mayo se les podría ordenar el uso de mascarillas cuando utilicen el transporte público. Una medida insuficiente y demorada, según la Academia Francesa de Medicina. El organismo ha publicado un comunicado diciendo que esperar tanto tiempo para implementar la medida sería dar al virus 3 semanas más para continuar propagándose y acelerar miles de contagios adicionales. Su solución: hacer que todos usen las mascarillas desde que salen de casa, comenzando tan pronto como sea posible. Esta medida solo es efectiva si todos la adoptan. Si es opcional, no funciona. Proteger a los demás no es opcional, debería ser obligatorio. Estamos apelando al sentido del deber cívico de la gente. Ha habido muchos consejos contradictorios sobre los tapabocas en Francia, con las autoridades diciendo inicialmente que solo los enfermos y los trabajadores de la salud necesitan usarlos. Más tarde, a todos los ciudadanos se les aconsejó que los llevaran, mientras que algunos alcaldes trataron de introducir sus propias normas de uso de mascarillas, fueron suspendidas por el Consejo de Estado francés. Con poca claridad sobre si las mascarillas serán obligatorias pronto y bajo qué circunstancias, Francia está incrementando su producción e instando al público a ser creativo mientras tanto. Esto es lo que está pasando sobre el confinamiento por el COVID-19. Mientras tanto, las autoridades también en Francia han dado a conocer cómo podemos ayudar usted y yo a una persona que esté presentando dificultades para respirar, es decir, dificultades respiratorias, y por supuesto esté a nuestro alcance el poder ayudarle. Así lo informa también la AFP en español. Un paciente puede necesitar más o menos asistencia respiratoria dependiendo de la gravedad de su enfermedad. En casos leves, las cánulas nasales transportan oxígeno de una máquina o cilindro a la nariz a través de tubos flexibles. En casos más graves, se utiliza una máquina CPAP que bombea suavemente aire a una máscara que se usa sobre la boca o la nariz. Esta técnica no invasiva está diseñada para mantener las vías respiratorias abiertas, enviando aire y oxígeno a presión a las vías aéreas para evitar que se colapsen o se estrechen. Cuando un paciente está gravemente enfermo, un respirador artificial se hace cargo de los pulmones, bombeando oxígeno al cuerpo y eliminando el dióxido de carbono. Se debe introducir un tubo en la boca y en la nariz, o a través de una traqueotomía. En este caso se requiere que el paciente esté sedado. Bien, ya conocemos entonces qué podemos hacer, cómo podemos ayudar a aquella persona que esté presentando problemas para respirar o dificultades, por supuesto, para respirar. Mientras tanto, seguimos hablando sobre el confinamiento, pero en esta ocasión desde España. Precisamente en esa nación ibérica se habla de que el próximo 9 de mayo estaría levantando paulatinamente el confinamiento. Este es el reporte también que nos da a conocer la agencia de noticias EFE. Imágenes como esta del Parque del Retiro vacío seguirán siendo habituales en España, al menos 15 días más, hasta el próximo 9 de mayo, tras la aprobación de una tercera prórroga del estado de alarma. Esta nueva ampliación ha sido aprobada por 269 votos a favor del PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV y casi todos los partidos minoritarios.
que han superado los 60 votos en contra de Vox, la CUP y Junts per Cat y 16 abstenciones. Queda, en consecuencia, autorizada la prórroga del estado de alarma que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Serán 2 semanas más de confinamiento en espera de una desescalada que no comenzará antes de mediados de mayo. Siempre, insisto, con la misma premisa: proteger a la ciudadanía y mantener a salvo nuestro sistema de salud para que la desescalada pueda realizarse de forma gradual y segura. Conviene, por tanto, señorías, que todos asumamos que la desescalada va a ser lenta y gradual, precisamente porque debe ser segura. La desescalada también será asimétrica en función de las particularidades de la epidemia en cada territorio, con los municipios como principal referente, y si fuera necesario, será total o parcialmente reversible. Una etapa en la que será cada vez más importante la responsabilidad individual. Si todas las personas entienden que progresivamente la responsabilidad en el control empieza a ser cada vez mayor en el ámbito individual en lugar de en el ámbito colectivo, porque va a depender del comportamiento individual de riesgo a medida que se van abriendo las medidas, más garantías tendremos de que la transmisión se mantiene en los niveles adecuados y, si es posible, incluso completamente desaparecida, ojalá, y más posibilidades hay de que esto se controle rápido y podamos ser mucho más rápidos en la transición. Con la nueva ampliación del estado de alarma, España sumará otros 15 días a los ya 40 de confinamiento, hasta un mes y 25 días en total, para frenar la cadena de contagios de coronavirus que ya le ha costado la vida a unas 22.000 personas. Hay más de 208.000 casos confirmados, de los cuales unos 86.000, el 41% del total, ya se han curado. Bien, entonces, por españolas y españoles, porque las autoridades pues están trabajando por su bienestar. Vamos a una primera pausa a través de Info Latina. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos a través de latinísimo.tv en sus diferentes plataformas digitales. Ya volvemos. Muy bien, estamos de regreso. Muchas gracias. Estamos llegando a usted a través de Info Latina, latinísimo.tv, llegando por supuesto también a través de las diferentes plataformas digitales. Siempre hablando sobre el coronavirus, nos vamos ahora hasta América, el continente americano, porque México precisamente está reportando más de 1.000 fallecidos hasta este momento por COVID-19 o coronavirus. Así lo da a conocer también la agencia francesa de prensa AFP, que también nos explica que la nación azteca está entrando a la fase número 3 de la pandemia. Pero su comentario lo aprecio mucho porque me lleva a visualizar. El gobierno de México anunció el jueves que superó los 1.000 fallecidos por COVID-19 y registró casi 12.000 casos confirmados de la enfermedad. Lamentablemente se actualiza también la cifra de defunciones a 1.069 personas que han perdido la vida a causa de la enfermedad. Y el país registró 99 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Y vamos a seguir teniendo más y más y más y más casos de enfermedad, personas que requieren hospitalización y también personas críticamente enfermas hasta llegar al punto cumbre de esta epidemia. Las autoridades elevaron esta semana a 3 el nivel de alerta ante un aumento acelerado de los contagios, lo que hace temer una saturación del sistema hospitalario. El gobierno mexicano estima que el pico más alto de contagios se ubica entre el 8 y el 10 de mayo próximo. Para evitar que se saturen los hospitales, el gobierno federal suspendió todas las actividades no esenciales hasta el 30 de mayo y exhortó a la población a quedarse en casa, aunque no decretó cuarentena obligatoria. Se han registrado protestas de personal médico que señalan que no tienen equipo necesario. Para ello, algunos aviones han llegado desde China con material como mascarillas. Las autoridades mexicanas están en una carrera contrarreloj, pese a haber dicho que estaban preparándose desde enero. Lo más indicado para todo esto es quedarse en casa, según lo están recomendando también las autoridades de la Organización Mundial de la Salud. Mientras tanto, en el vecino del norte, hablo de México, Estados Unidos, el presidente Donald Trump está siendo fuertemente criticado a través de las redes sociales, pues este aseguró en rueda de prensa
que por qué no se le inyecta desinfectante, así como lo escucha, por qué no se le inyecta desinfectante a aquellas personas que estén presentando síntomas del COVID-19. Irresponsable y peligrosa. Así catalogaron científicos y especialistas a la polémica sugerencia que hizo el jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir el coronavirus. Veo que el desinfectante lo noquea en un minuto. ¿No habría alguna forma de hacer algo así como una inyección en el interior o casi una limpieza? Como pueden ver, penetra en los pulmones y tiene un efecto enorme. Sería interesante poder verificarlo. Habrá que contactar a los médicos para esto, pero me parece interesante. Algunos expertos afirmaron que ese método conlleva un serio riesgo de vida para los pacientes. Otros directamente llamaron a dejar de retransmitir las ruedas de prensa del mandatario, por considerarlas un peligro para la salud pública. Además del desinfectante, Trump barajó la idea de usar rayos ultravioletas o una luz muy potente que se podría proyectar en el interior del cuerpo para combatir el coronavirus. Muy bien, este era el reporte de la Agencia Francesa de Prensa o AFP. Mientras tanto, la agencia de noticias EFE nos informa que Estados Unidos poco a poco deja ver el impacto del COVID-19 en su economía. Por quinta semana consecutiva, las personas siguen solicitando subsidio financiero. Hasta este momento, según las autoridades, son 26 millones de solicitudes las que llevan producto del desempleo, es decir, el impacto económico que está teniendo Estados Unidos producto del coronavirus. Durante las últimas 5 semanas en Estados Unidos el coronavirus ha provocado que más de 26 millones de trabajadores soliciten el subsidio por desempleo. Se trata de un récord histórico de peticiones desde que a comienzos de marzo el país norteamericano empezara a notar el impacto de la pandemia. Aunque se trate de una cifra elevada, el ritmo de solicitudes cayó casi un 20% la semana pasada respecto a la anterior, en la que se contabilizaron 4,2 millones. Según datos del Departamento de Estado, la suspensión de gran parte de la actividad económica apunta que la semana pasada había unas 15,97 millones de personas cobrando pagos del seguro por desempleo, un 34% más respecto a la anterior semana. Analistas indican que el índice de desempleo podría haber llegado casi al 18%. Esta situación contrasta con la registrada hasta febrero, cuando Estados Unidos tenía un desempleo de alrededor del 3,5%, las cifras más bajas de paro en medio siglo. En estos momentos de coronavirus, la situación del mercado laboral estadounidense es más grave que en los peores meses de la gran recesión de 2007 a 2009, cuando el desempleo llegó al 10% de la fuerza laboral. Según una encuesta, el 25% de los adultos empleados en Estados Unidos cree que perderá su trabajo en lo que queda de año. Este dato supone el índice más alto en 45 años. En estados como California, la semana pasada se registró el mayor incremento en las solicitudes de subsidio por desempleo, con más de 533.000, una disminución comparado con los más de 655.000 trámites en la semana previa. El COVID-19 ha causado la muerte a casi 47.000 personas en Estados Unidos y ha dejado más de 842.000 contagios. Y el efecto del coronavirus no solamente es para Estados Unidos, sino para todo el planeta. América Latina, por supuesto, nuestra querida, amada América Latina también está siendo fuertemente golpeada. Ya se deja sentir el impacto económico. Una nueva pausa. Volvemos con más a través de Infolatina por Latinísimo TV. Estamos llegando, recuerde, a través de las diferentes plataformas digitales para usted. Volvemos. Muchas gracias. Recuerde que usted puede informarse con nosotros a través de Twitter. Estamos también a través de Facebook e Instagram como Latinísimo TV. A través de nuestra plataforma digital en YouTube nos encuentra también como Latinísimo TV y en nuestra página web www.latinisimo.tv. Vamos entonces a continuar informando sobre el coronavirus.
hablando siempre de nuestra América Latina, porque esta es la zona del planeta que se prevé que sea la más afectada desde el punto de vista económico. Veamos cómo está avanzando esta crisis en América Latina. La caída del petróleo afecta a los productores latinoamericanos de manera desigual. Venezuela, el país del mundo con las mayores reservas de crudo, tiene las peores cartas, pues parte de una situación ya de por sí desesperada. Toda disminución en el precio del petróleo históricamente es una muy mala noticia para la economía venezolana y obviamente para los venezolanos. Pero Venezuela, adicionalmente a la caída del precio del petróleo, también está viviendo una caída importantísima en lo que es la producción petrolera. Y a todo esto hay que sumarle que el precio al cual Venezuela vende su crudo tiene que ser un precio a descuento por las sanciones petroleras de Estados Unidos hacia el país. A esto hay que añadir los problemas para comprar en el extranjero los aditivos para refinar su petróleo. La dependencia de este recurso agravará aún más la crisis del país caribeño. En México es un duro revés para la estatal Pemex, pero también para el presidente López Obrador y sus macroproyectos. El gobierno mexicano tiene entre sus proyectos de insignia la construcción de una nueva planta para refinar petróleo en Dos Bocas, y esto pues bien podría pues cancelarlo, ese proyecto, y canalizar esos recursos que está utilizando a otros que tienen hoy más interés, como el tema pues de seguridad social, el tema justamente de la pandemia, y también para dar ayuda a las empresas pequeñas. Quizá tendrá que replantearse la idea de hacer del petróleo el motor de México en pleno siglo XXI. Quien sí lo hizo fue Colombia, en las últimas 2 décadas. Los derivados del petróleo constituyen hoy casi la mitad de sus exportaciones y ahora sufre las consecuencias. En países como Colombia, donde las principales operadoras pues están tomando las decisiones de recortar entonces sus programas de inversión, perforación de pozos, workover, mantenimiento, servicio de pozos, y eso por supuesto afecta a las compañías de servicio. La caída de la economía en Colombia, como en otro gran productor petrolero regional, Ecuador, podría llevar a un rebrote de las protestas sociales, que por la crisis del coronavirus habían pasado a un segundo plano. Bien, este era un reporte de la agencia alemana de noticias DW o la Deutsche Welle. Mientras tanto, esta misma agencia de noticias nos informa de que mientras el mundo está batallando, los gobiernos están batallando contra el coronavirus, pues también estos mismos gobiernos están pensando en cada uno de los detalles de los efectos que este puede tener, y hasta en el sexo están pensando. Es decir, mire lo que está pasando, según la Deutsche Welle, en Argentina, cómo están sobreviviendo al sexo los argentinos. Ante la cuarentena obligatoria, el gobierno argentino recomendaba hace unos días las citas virtuales para evitar la propagación del coronavirus a través del contacto sexual. Así lo expresaba el especialista del Ejecutivo. Y en este escenario, herramientas que hoy tenemos disponibles como las videollamadas, el sexo virtual, el sexting, pueden ser una buena alternativa. Consejos que se convirtieron en motivo de bromas en Argentina. Pero lo cierto es que el confinamiento ha disparado las ventas de juguetes sexuales, un éxito para el sector. Explotó. Con la cuarentena empezaron a haber muchos más pedidos, estamos entregando mucho más, hubieron muchas más consultas, muchísimas más consultas, obviamente, desde que dijeron que había que masturbarse más todavía. Bueno, el tema de la autosatisfacción y de estar mejor en cuarentena viene siempre bien. Así pues, la cuarentena en soledad no significa que se deba prescindir del placer. Los sexólogos recuerdan que un orgasmo nos ayuda a sentirnos mejor, equilibra la salud hormonal y refuerza el sistema inmune. Pero cuidado, son recomendaciones para adultos, dicen los pediatras. Los menores de edad no debieran tener acceso a esto y nosotros los adultos tenemos que estar muy atentos a eso porque el riesgo está y es grande, ¿eh? Digamos, del otro lado del teléfono, del otro lado de la computadora, no sabemos quién está. Entonces, siempre actuando en consecuencia de eso, tenemos que priorizar
las medidas de prevención, sobre todo de privacidad y de seguridad, en los teléfonos, las computadoras de los chicos. Así que, en tiempos de confinamiento, nada nos priva de disfrutar del sexo, siempre y cuando mantengamos las medidas de higiene y seguridad recomendadas. Increíble, y esto no solamente está ocurriendo en Argentina, en diferentes partes del mundo. Ahí tiene entonces para que usted pueda seguir estas recomendaciones. Bien, vamos a cambiar de tema porque, según la agencia francesa de prensa, la AFP, el presidente de Estados Unidos habría arremetido contra la agencia de noticias CNN porque ésta habría difundido información que el líder de Norcorea, Kim Jong-un, se encuentra en estado delicado de salud, algo que según Donald Trump no es cierto. Veamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que las informaciones sobre supuestos problemas de salud del líder norcoreano Kim Jong-un son falsas y criticó al canal de noticias CNN por difundir esa información. Creo que el reporte fue incorrecto. Déjenme ponerlo de esa manera. Creo que el reporte que fue hecho por una cadena fue incorrecto. He escuchado que usaron documentos viejos. Lo que escuché fue un reporte incorrecto. CNN informó esta semana, citando a un funcionario estadounidense, que Washington estudiaba informaciones según las cuales Kim Jong-un estaba en grave peligro tras una operación quirúrgica. El Daily NK, un medio digital en el que trabajan sobre todo norcoreanos que huyeron del país, afirma que el dirigente de Pyongyang se sometió a una operación en abril por problemas cardiovasculares y que está convaleciente. Las autoridades surcoreanas desmintieron. Un alto funcionario citado por la agencia de prensa Yonhap afirmó bajo anonimato que no era cierto que Kim Jong-un estaba gravemente enfermo. Bien, así está entonces. De manera breve le hemos llevado a través de Info Latina las principales noticias, los principales acontecimientos que acontecen en Francia, en Europa y nuestra América Latina y más allá. Muchas gracias. A nombre de todo el equipo que hace posible Info Latina y todo el equipo de Latinísimo TV, muchísimas gracias. Recuerde que estamos en Twitter, estamos también a través de Facebook e Instagram como Latinísimo TV. También así nos encuentra como Latinísimo TV en YouTube y por supuesto a través de www.latinísimo.tv. Muchas gracias. A nombre de todo el equipo de Latinísimo TV, Jimmy Alvarado les invita a que nos pueda sintonizar en la próxima.